Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. En esta parte de la doble porción que seguimos con el Teilín 119. Y en esta ocasión vamos a tocar el contenido de la letra Nun. De la letra Nun. Hemos recapitulado cada vez que comenzamos uno de estos estudios o reflexión sobre la doble porción, hablando del Teilín 119, que fue compuesto, hemos dicho, que fue compuesto o estructurado durante el tiempo de una manera, se podría decir, metódica, sistemática de el alefato hebreo, conforme al alefato hebreo, comenzando desde la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y así por consiguiente. Y también hemos aclarado o hemos informado en cada uno de los videos que tenemos la oportunidad de hacerlo, de que las letras no solamente son letras conforme al alefato hebreo, sino que tienen su valor numérico y también tiene una gráfica que refleja una figura, y esa figura también revela un mensaje. Por lo consiguiente, cada vez que nosotros comenzamos a leer partiendo desde esa letra la porción, hay algo de lo cual podemos sacar como información o revelación basado en esa información nada más que nos transmite esa letra. La letra Nun, cuyo valor numérico es el 50, de lo cual nosotros sabemos que el 50 también está relacionado con el jubileo, y el jubileo está relacionado con la libertad, con la cancelación de la deuda o el pasar por alto de la deuda, con la estructura de devolver al posicionar al dueño las posesiones, me enredé ahí, las posesiones de las cuales el Todopoderoso le dio. O sea, se le restituyen todas sus posesiones, a pesar de que durante un tiempo tal vez las fue perdiendo por X o Y razón, se le van a devolver. Así que, teniendo esto en nuestra mente y teniendo en cuenta que la letra Nun tiene cuyo símbolo como de un pez, también tiene la simbología de una semilla. Todo esto, semilla, pez, y relacionándolo con el jubileo y el mensaje que vamos a estar relatando, es importante tenerlo a la hora de contextualizar el mensaje y recibir un mensaje basado en la enseñanza para los discípulos del Mesías Yeshua. Comenzamos en la letra Nun, en el verso 105. Este verso 105 del capítulo 119 es un verso del cual muchas personas no la sabemos de memoria. Lo recitamos para nuestro tiempo actual. O sea, recitamos
ese verso para contextualizar o para la aplicación en el tiempo actual o para la confirmación, afirmación, deseo del tiempo actual. Y decimos así: Nar le reglai de pareja or le lin tivati. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mis sendas. La versión que tradicionalmente estamos acostumbrados es y lumbrera es a mi camino. Pero aquí la palabra que aparece es senda, pero es algo similar. O sea, esto nosotros lo recitamos, lo afirmamos con ese deseo de que sea lo que sucede en nuestra vida. Y la palabra que él está hablando, obviamente, está hablando sobre la Torah. Y la luz que anhela y desea que sea para su camino, por eso digo que todo esto es mandamientos proféticos y de promesa, está relatando ese caminar en la luz de aquello de lo cual desea este salmista, de lo cual tal vez no tiene el contexto que tenemos nosotros, que la luz vino a esta tierra y que esa luz es el Mesías. Para ese tiempo, pues obviamente la luz a la cual él se refiere está refiriéndose también a la Torá, porque esa Torá que es la luz reflejaba y hablaba, o sea, o refleja y habla, tiempo presente, también de aquel que venía a iluminar nuestros corazones, a enderezar nuestro camino y a reconciliarnos con el Padre. Y esa amistad dice: lámpara es para mis pies tu palabra, lo que tú has dicho, lo que tú has ordenado por medio de Moshe, por medio de los profetas, por medio de tus siervos. Y esa palabra se volverá una lumbrera para mi senda. Y en el 106 dice: Nishba'ati ve'o va'a kayema lishmor mishpateja satkeja. Yo he declarado o he jurado y lo he sostenido que observaré tus justos juicios. ¿Por qué siempre hemos dicho que hay que estudiar sin sacar una frase de otra y separarla? Porque en la mayoría de las veces él está diciendo lo mismo, pero de una expresión diferente para reafirmar o completar la idea. Y esa palabra que se vuelve una luz, or, para el camino, es la que él sostiene y jura que observará porque son justos juicios. Esa palabra que se refleja y se puede proyectar hacia el Mesías son los justos juicios del Eterno que iluminan al hombre. Por eso en una ocasión Shaul dijo que nosotros aguardamos esta esperanza. Una esperanza que no se ve, pero estamos seguros que la vamos a experimentar. Esos justos juicios del Eterno, el cual revelarán quién realmente es de Él, quién realmente se ha amparado a esa luz que es el Mesías y ha andado, o sea, sus pies han andado en esa palabra que es la Torá, que es la que refleja también o se comenta en Revelaciones, en Galú, cuando dice que son alegres, dichosos, bienaventurados
los que guardan los mandamientos del Eterno. Y aquellos que tienen su fe, su emuná, su confianza, esperando en la revelación venidera del Mesías Yeshua. Pero eso también en otra ocasión, creo que es en el Sefer de los Hechos, el libro de los Hechos de los Shelia, de los Shlichim, de los apóstoles. También Shaul dice que él cuando se esforzaba en comprobar, en confirmar, en persuadir a otros, apoyándose en qué, en la Torá de Moshe y en los profetas, que ese Yeshua del cual él hablaba era el Mesías. Porque en todo habla de él y proyecta que para tú tener una fe y una emuná genuina en el Mesías, está relatado desde Bereshit, desde Génesis, en todo el Tanaj, Torá, profeta y escritos. En eso está relatado ese juramento y ese sostener de los siervos del Eterno en sus justos juicios por medio de él que él levantó de los muertos, el cual ahora vive y se ha vuelto la luz al mundo. Por eso, a pesar de todo esto, el salmista sigue diciendo en el verso 107, Neanti, o sea, siempre que leo esta palabra, me gusta aclarar cuál es la raíz, porque viene de la palabra ani, que nosotros hemos dicho que no necesariamente es un pobre o un afligido, sino es aquel que ha reconocido su condición. Y aquel que ha reconocido su condición y su dependencia en el Todopoderoso, ese es el que realmente es un hombre alegre y bienaventurado, porque ha entendido las palabras que se revelaron desde antes, cuando David dijo, bienaventurado aquel al quien el Eterno perdona sin obras, aquel cuyos pecados son perdonados. Entonces, entendiendo eso y entendiendo la palabra Neanti, él dice, en mi condición, al entender esta condición, entender que solamente en él es que yo puedo restablecer mi vida, confieso y digo, en mi aflicción, Neanti, adme od yuhet wahei, ha'ayei o ha'ayeni, que da abreja. Mira qué interesante, porque esto se puede leer de la siguiente manera. Se puede leer, estoy afligido en gran manera, oh Yuhewalhei, vivifícame conforme a tu palabra. Pero también hay una manera, en mi opinión personal, más adecuada a la literalidad de el contenido, que es en mi condición, el reconocimiento de mi condición, estaré hasta que el gran Yuhewahei me vivifique conforme a su palabra. O sea, yo estaré reconociendo mi condición, mi aflicción, mi condición, mi necesidad de un perdón de mis faltas, el reconocer y entender que he estado muerto en mis delitos y mis pecados y que solamente por el don que Él me puede dar, no por mi esfuerzo, no por guardar su palabra, no por obedecer esto, no, es por el don de su gracia que Él establece en mi vida. Por eso yo, hasta que ese gran todopoderoso, Yahweh, me vivifique conforme a lo que Él estableció. ¿Y qué fue lo que Él estableció? Que iba a haber un día en que se levantará uno entre medio de los hermanos del pueblo, de el cual Él va a poner sus palabras en él, y dice,
Y aquel que no escuche sus palabras, o aquel que no lo escuche, va a pagar sus consecuencias, va a ser enjuiciado. Por eso dice, a él oigan, a ese que profeta que yo voy a levantar entre sus hermanos, a ese van a oír. Porque esa palabra es la que puso el Padre en la boca del Mesías Yeshua, es esa palabra de la cual el hombre que confíe en esa palabra será vivificado. Será vivificado. Así como cuando Moshe levantó aquel Nahash, aquella serpiente, y dice que todo aquel que miraba era libertado del el veneno o de las mordeduras del Nahash. Así nosotros, como dice Shaul, por medio de este evangelio, de la palabra de este evangelio que tiene poder para salvar a todo aquel que cree en esa palabra, es el que es vivificado, restaurado, separado, injertado dentro del pueblo de Israel. Ya no es advenedizo, ya no es extranjero, ya no es gentil, ahora es Israel entrando en el pacto para no solamente ser partícipe de las promesas, sino también para andar en esa palabra, en esa Torah y dar testimonio entre el ambiente o el lugar en donde se encuentre. Por eso, por la alegría y el gozo de la afirmación de este salmista en el 108, dice, Nadabot pi rose na oyuemehei de mishpaateja linden. O sea, de estas ofrendas de mi boca, quiérelas ahora, o sea, acéptalas. Te ruego también se puede leer. Acéptate, ruego, estas ofrendas que salen de mis labios, que salen de mi boca, oh Yuhewahei, y enséñame tus juicios, tus juicios. Es una palabra que si nosotros la vemos desde el punto de vista literal, le está pidiendo, yo quiero conocer más tu palabra, quiero entenderla más. Pero si la vemos también desde el punto de vista profético, está diciendo, yo quiero que tú me reveles esos juicios que tú vas a establecer, de los cuales nosotros, al entenderlo, vamos a poner una confianza más plena en ti. Es como cuando tú sabes el final de algo y sabes que en el final va a haber una justicia, que en el final tú vas a ser reivindicado, que en el final tu final va a ser un final feliz. Entra automáticamente una confianza, un gozo, una alegría. Una alegría de la cual en este mundo nadie la puede sustituir. 109. Nafshi bekatfei tamid vetorateja lo shahakti. En mis manos está mi alma siempre, pero en tu Torah o tu Torah no he olvidado. No he olvidado tu Torah a pesar de que mi alma está pegada a este ser. Yo reconozco, como dice Shaul, por eso es que entendiendo esto entendemos más claro las palabras de Shaul. Cuando Shaul dijo, oye, hay veces, o hay el hombre por naturaleza busca hacer lo que no agrada al Eterno. Yo con mi mente obedezco la Torá del Eterno porque es lo que deseo hacer, porque sé que es el bien, sé que es espiritual, sé que es perfecta, sé que es santa o que está dentro de la santidad o nos lleva a esa santidad donde cuando nosotros la obedecemos nos estamos santificando. Pero también veo otra cosa, otra ley en mis miembros, que es la ley del pecado, que se apega a nosotros para no hacer lo que queremos, sino haber una lucha
en donde lo que quiero hacer es lo que a veces no hago, o por naturaleza no me sale hacerlo. Y lo que sí quiero hacer, perdón, por lo que sí quiero hacer por naturaleza no lo hago, y lo que no quiero hacer por naturaleza a veces me lleva arrastrado esa concupiscencia a hacerlo. Y terminé diciendo, pero pobre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo? Gracias doy al Todopoderoso por medio del Mesías Yeshua, que me ha libertado por medio de su rúa, porque ha impuesto su rúa en nosotros para libertarnos de esa ley del pecado que nos arrastraba a esa desobediencia. Y ahora tenemos la fortaleza por medio del Espíritu para andar conforme a su Torah, libres de la ley del pecado que nos condenaba y nos llevaba a la muerte, para ahora vivir una vida en libertad y reconocer que ahora no hay condenación para nosotros. Por lo consiguiente, a pesar de que vivimos en un cuerpo de carne y hueso, tenemos la convicción de que somos de Él y nada ni nadie nos va a separar de eso. Que a pesar de que en una debilidad fallamos o algo, automáticamente buscamos esa reconciliación con el Padre, porque el Rúa nos lleva a esa, como dice la Escritura, a toda verdad y a toda justicia. Nos lleva hacia eso, nos redarguye y nos lleva hacia eso, nos inquieta a llevarnos hacia eso. Ya no estamos ciegos, ya no estamos muertos en nuestros pecados. Ahora estamos vivos para la justicia del Todopoderoso. Y en el 110 sigue diciendo que entendiendo él que él no se olvida de esa Torah, siempre va a haber alguien o algo que no le agrada que tú andes conforme a la verdad. Porque así es que dice, tu Torah es la verdad, es el Emet. Así que los que andan en Emet o creen andar en verdad, deberían de entender que eso es andar en verdad. Es andar en la verdad del Todopoderoso. Y en el 110 dice, Natanu Rashain Pali o Pahli, o sea, han tendido los impíos lazo para mí, de mis pecudeja lo zaaiti, pero yo de tus preceptos no me olvidaré. De tus preceptos no me olvidaré, a pesar de los desafíos, de la concupiscencia, a pesar de las circunstancias. Vuelvo y repito, no hay nada que nos pueda separar del amor del Todopoderoso que es en el Mesías Yeshua. El 11. 111 dice, Nahalti Oloteja Leolam Ki Zazon Livi Jamé. Cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que nada nos puede separar del amor del Todopoderoso que es en el Mesías Yeshua, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. Si tú andas conforme a la Escritura, si tú andas conforme a la palabra, si tú estás entendiendo que tú eres del Todopoderoso, que a pesar de tus debilidades, a pesar de tus flaquezas, a pesar de tus fortalezas, a pesar de tus virtudes, todo eso es parte del caminar del creyente, pero tu vida, tu salvación no depende de ti, depende de lo que el Todopoderoso declare por tu vida. Tú puedes decir esto: he tomado esta conciencia de tus estatutos, que son para siempre. Primero vas a entender que la Torah nunca fue abolida, que esa palabra es vida, que esa palabra es instrucción, que esa palabra nos lleva más al conocimiento del propósito del Mesías para nuestras vidas, que esa palabra nos santifica y nos aparta de todo lo contrario, que se le llama mundano, se le llama inmundo, se le llama contrario a la justicia, se le llama todo lo que le podemos llamar. Contrario a todo eso, hay una separación de un estilo de vida diferente, comer diferente, estudiar diferente, comportarnos diferente, eh, amar diferente. O sea, tener una vida de consagración diferente, días de festividad o de convocación para santificación diferente.
Todo eso es porque somos un pueblo diferente. Por eso es que en una ocasión uno de los shlichim, de los apóstoles, dijo que el mundo no nos va a escuchar porque nosotros no hablamos de ese mundo. Los que nos escuchan son los que conocen y entienden la palabra. O sea, está diciendo, no ames ni busques las cosas de este sistema porque no te van a escuchar. Porque tú eres sido aparte para anunciar las virtudes de aquel que te llamó, no para anunciar las cosas del mundo. Y si tú has sido llamado aparte, pues tu lenguaje y tu vocabulario va a ser diferente, tu vida va a ser diferente, tu comportamiento y tus días de su consagración son diferentes. No los que tú quieras, no los que te parezcan, no los que te digan, sino los que ya tú sabes. ¿Y cómo lo sabes? Porque has estudiado mi palabra. Porque tu palabra es la que dijo Pablo a Timoteo. Ella fue inspirada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, para instruir a todos nosotros, los creyentes en el Mesías Yeshua, instruirnos y capacitarnos para redarguirnos, a fin de que todos nosotros estemos aptos para toda buena obra. Y por eso él dice, yo primero he entendido que son para siempre. Y ellos son el gozo de mi corazón. O sea, quizás son livíjame. Ellos son los que me dan alegría a mí. Cuando tú estás haciendo lo que tú consideras y entiendes que está en la escritura y tú lo aplicas y te superas esa cultura y ese yo de que esto era para los judíos, de que esto era para que... No, y te dice, pero ¿por qué no hacerlo si está escrito? Si yo digo que es revelación del Espíritu, está ahí para mí. ¿Por qué esta bendición se la tengo que dar a otro pueblo y no la puedo yo recibir si no hay un pecado que me diga que, o alguien que me diga a mí que yo no la puedo cumplir? Si es una bendición, si es santa, si es pura, como dice Pablo, si es instrucción para capacitarme, si es como el Mesías dijo, santifícalos en tu verdad. Tu Torah es la verdad, tu palabra es la verdad. Si con ella me santifico, si ellas son las que dan testimonio de mi Mesías, del Mesías del Todopoderoso, del ungido del Eterno, de mi Salvador, si ellas son las que me enseñan que Él venía y todo lo que Él estableció y me llevan hacia mis promesas, ¿qué me impide hacerlo? Mi costumbre, mi cultura, mi concepto interpretativo. Por eso él dice, estos son el gozo de mi corazón. Cuando tú entiendes eso, tú a ti te da gozo que estemos cerca previo a Shabbat. 112. Natiti livi leazot hukeja leolam ekep. Yo he inclinado mi corazón para hacer tus estatutos. Por siempre ellos son mi galardón. No por una temporada, por siempre. Leolam, para siempre. Ellos son no solamente mi gozo, sino son ese galardón que me dan. Conectándolo con lo que dijo Shaul, que nadie los prive de el galardón de ustedes. Que nadie los acuse a ustedes porque ustedes guardan Shabbat, porque guardan lunas nuevas, porque por sus días de convocación. Que nadie les prive de esto, que son sombras de los bienes venideros. Porque si ustedes antes vivían como gentiles, ¿quién los persuadió para entonces ustedes someterse otra vez a las cosas que antes tenían y que ustedes ya murieron a ellas? Porque si murieron a ellas, ¿por qué ahora las van a querer revivir? ¿Por qué? ¿Por qué vas a guardar otra vez los días que tenías en tu vida pasada, cuando ahora tú eres una nueva criatura y ahora tienes unos tiempos establecidos para santificación y como galardón? Esto que es lo que realmente
nos tiene que llevar a reflexionar y a seguir estudiando sobre el contexto bíblico para entender la alegría y el gozo que hay en los creyentes en el Mesías Yeshua cuando entendemos que su palabra es vida, que fueron anunciadas desde antes, como aparecen en las profecías y aún en lo que llamamos Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah, que fueron relatadas y escritas para el beneficio de nosotros. Ellos la hicieron con el propósito de que en un futuro nosotros nos beneficiáramos de esa revelación. Una de ellas, pondré mi Torá en sus mentes y en sus corazones, y todos me conocerán. Perdonaré sus pecados y ya no me acordaré de ellos. Eso fue escrito desde tiempos antiguos. Y hoy nosotros estamos gozándonos de esa palabra profética y de promesa. Que tenga un excelente tiempo de cese de Shabbat. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, Tate.